Hola, ¿qué tal? Para esta reflexión vamos a estar meditando en la palabra de Dios bajo el título El ejemplo de Jesucristo. Todo cuanto hacemos, todo cuanto somos, debe ser tomado en armonía con la palabra de Dios. Para esto obviamente es necesario conocer a Dios, conocer su palabra, no de manera superficial como muchos intelectuales lo han hecho, que se han introducido en el maravilloso libro o el maravilloso compendio de libros que es la Biblia, la Escritura, pero han tenido para sí solamente el conocimiento del contenido de las palabras, pero no el significado, el verdadero contexto, el verdadero, el verdadero amor, la verdadera diferencia que surge entre leer simplemente unas líneas de texto a comprender lo que significan esas líneas y la armonía que existe entre toda la sabiduría que está contenida en la palabra de Dios. En el conocimiento de Jesús como hombre y como Dios se debe basar nuestro andar por este mundo, para no ser influenciados por la moda ni por lo que esté dictando la sociedad en determinado momento de la historia, sino mantenernos en la gracia y en el agrado de Dios. Y para contextualizar este pensamiento, vamos a meditar en la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, y vamos a estar moviéndonos en este pasaje, iniciando por el versículo 5 que dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Este es un ejemplo de Jesucristo, es un ejemplo de humildad. Lo que menciona en este pasaje el apóstol es que la muerte de Jesucristo en la cruz es un ejemplo de humildad que el creyente debe seguir. Es un ejemplo que Jesucristo nos dejó, y que todo creyente, toda persona que tiene un contacto con Dios debe de seguir. Es un ejemplo de humildad en la cual podemos nosotros distinguir que Jesucristo, siendo hijo de Dios, bien pudiera haber tratado de imponer su deseo, como lo expresó en los evangelios cuando oraba a Dios y le pedía, de ser posible, que pasara de sí esa copa tan amarga de la muerte en la cruz. Sin embargo, Jesucristo se mantuvo en ese símbolo, en ese signo de obediencia a Dios, y supo obedecer, supo mantener el sentido del plan de Dios, y obedeció tal cual todo lo que debía suceder, todo lo que debía hacer y todo lo que debía de manifestar, tanto con su persona, con sus palabras, con su enseñanza, y con el destino que seguiría de ser enjuiciado injustamente y morir en la cruz, y morir de esa forma tan horrenda, pero en obediencia a Dios, y en esa maravillosa manifestación del poder de Dios, que uno como creyente puede entender que la muerte de Jesucristo no fue su final, sino fue solamente un paso más en el maravilloso plan de Dios, porque Jesucristo resucitó para gloria de Dios, para manifestar esa salvación de la cual todo creyente desde
desde los tiempos de Cristo hasta nuestros días, puede manifestar en su corazón, puede creer y puede entender que la muerte también para uno como ser humano no es el final, sino que seguirá una vida eterna alabando a Dios en esa manifestación de la vida cristiana, que nos llevará a un gozo eterno y no a una eternidad de castigo y de sufrimiento. Jesucristo nos da este gran ejemplo de humildad y nos prepara para que nosotros sigamos su ejemplo y sigamos con una actitud de reverencia y de respeto y de búsqueda de día tras día, estar en ese contacto con Dios a través de su palabra, a través de la oración, a través de la asistencia a la casa de Dios, para aprender, para convivir, para hacer más y más profunda esta relación con Dios y con todos los que hemos creído en Dios y todos los que gozamos de esa vida eterna, que fue posible gracias a ese gran ejemplo de humildad y de obediencia de Cristo Jesús, que está manifestado en este como en otros pasajes de la Escritura. Luego continúa diciendo en el versículo 7: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El despojarse a sí mismo, como lo menciona el versículo 7, no significa en ninguna manera el restarle a Jesucristo sus atributos divinos, porque el resto de la Escritura habla y manifiesta cómo Jesucristo hizo muchos milagros, hizo muchas cosas que eran ejemplo de su divinidad, que eran características de Jesús como Dios mismo. Tanto lo que él hablaba, cómo se identificaba a sí mismo como Dios, como hijo de Dios, como hijo que obedecía a Dios en todo lo que hacía, y que todo lo que hablaba lo transmitía tal cual como Dios le había instruido para hacer. Entonces, al despojarse a sí mismo no quiere decir que se deshizo de todos esos atributos divinos, sino todo lo contrario. Él se mantuvo realmente con toda su esencia como Dios y como hombre. Pero lo que manifiesta este versículo es ese carácter de humildad y de obediencia a Dios. Él tenía el poder para hacer muchas cosas y para escabullirse de todo lo que venía a hacer su muerte en la cruz. Sin embargo, ese no fue lo que hizo, sino que él se llevó a sí mismo, como continúa diciendo el versículo 8, lo llevó a la muerte, y no una muerte cualquiera, sino una muerte en la cruz. Entonces, nosotros, la exhortación que nos llega en este pasaje es precisamente el obedecer a lo que Jesús nos manda ahora a nosotros. Jesús nos dio una tarea muy importante por hacer, que es creer en el Evangelio y llevar el Evangelio a todo lugar. Si aún no tiene usted bien en claro lo que es el Evangelio, la invitación y la exhortación es a que crea en ese Evangelio, que lo conozca y que sea una realidad en su vida. Y a todo creyente, a todo al cual que hemos
conocido el Evangelio y lo hemos entendido y hemos vivido a través de ello, ahora lo que debemos hacer es transmitirlo a más y más personas, que más y más personas puedan tener esa experiencia de conocer a Dios, de saber lo que hizo Jesucristo en la cruz, de la condición que nosotros tenemos como hombres y de la importante decisión que debemos de tomar, de seguir y de acercarnos a Dios, y que Dios tome el control de nuestras vidas y que nos conceda el arrepentimiento para vida eterna. Todo esto debe ser el motor que nos lleve, el motor que nos guíe, el motor que nos haga levantarnos cada día de nuestros hogares, de nuestras camas, y llevar el mensaje a todo lugar. No tener en cuenta nuestro estatus en este momento, de si somos pastores, si somos diáconos, si somos maestros de escuela dominical, o si somos un creyente que tiene una manifestación de gran sabiduría, porque todos los días estamos en contacto con la palabra de Dios y nos va nutriendo la palabra de Dios. Pero más allá de todo esto, más allá de cualquier cúmulo de sabiduría que podamos tener, debemos de seguir el ejemplo de Jesucristo. Y si nos vamos unos versículos atrás, dice el versículo 3: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Todo lo que hagamos, todo lo que digamos, sea con humildad, y no tener un concepto de nosotros mismos superior a nadie, porque no lo somos. Delante de Dios todos somos iguales, todos valemos lo mismo, porque somos criaturas y porque al llegar al conocimiento de Dios somos también hijos de Dios. Por lo tanto, todo lo que hagamos debe ser en franca admiración, en franco interés, porque más y más personas puedan tener el conocimiento, tener la experiencia de vivir una vida cristiana verdadera, una vida que transmita y que refleje el carácter de Cristo en toda área de nuestras vidas. Por lo tanto, por eso dice que no hagamos nada por egoísmo o por vanagloria, nada por mantener algo para nosotros, o algo por decir, miren y hablen, porque yo hice tal o cual cosa, o yo soy un evangelista, o yo sé muy bien expresarme, yo sé muy bien hablar, yo sé muy bien cómo grabar videos y subirlos y compartirlos, y sé desenvolverme muy bien ante las cámaras. Nada de eso importa. Lo que importa es el mensaje que se está transmitiendo. Lo que importa es la invitación que se está llevando para que más y más personas experimenten la verdad del Evangelio, experimenten la verdad de Dios, experimenten a Dios mismo. A Dios mismo. Por eso dice el versículo 10: para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla. Al nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, no en el nombre de fulanito o de fulanita, en el nombre de Cristo. Cristo es importante, el mensaje de Cristo es el importante, no el mensajero, no los medios. El mensaje es en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios que no se dio ningún otro nombre en el cual pudiéramos ser salvos, sino en el nombre de Cristo Jesús. Lo que hizo Jesús en la cruz es la importancia del Evangelio, la importancia del mensaje, la importancia de saber distinguir de que tenemos muchas necesidades, tenemos muchas cosas que nos pueden causar problemas o angustias, pero el acercarnos a Cristo para resolver problemas y luego alejarnos no es el camino correcto. El camino correcto es acercarnos a Dios porque tenemos esa necesidad de Dios primordial, y luego entonces todo problema, toda adversidad será será resuelto en ese caminar con Dios. Tal vez
muy pronto, tal vez a un mediano plazo o largo, pero descansando en la sabiduría, descansando en el poder de Dios, en la justicia de Dios y en el plan de Dios. Seguir el ejemplo de Cristo es lo más importante. Seguir el ejemplo de Cristo de humildad, de obediencia y de adoración a Dios. Que sea para cada uno de nosotros un ejemplo a seguir, un ejemplo en el cual día tras día podamos profundizar más en ello, y que a través de esa experiencia pues tengamos mucho mayor razones para seguir a Cristo, y de muchos mayores elementos para seguirlo de una manera correcta. Así es que sigamos leyendo la palabra de Dios, sigamos experimentando a Dios, sigamos buscando a Dios en las diferentes maneras, ya sea en nuestra iglesia, en la primera iglesia bautista, a través de la palabra de Dios, la Biblia, y también a través de todos estos contenidos que les compartimos, y también cualquier oportunidad que se tenga de estar juntos, reunidos, y manifestar esa obediencia y ese amor de Dios. Que el Señor les bendiga y nos vemos en la siguiente reflexión. Hasta pronto.